Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Para mí es un privilegio dirigirme a todos ustedes con un nuevo episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Mis hermanos, gracias a Dios, Dios nos está permitiendo predicar la palabra también a través de este medio. Un medio en donde yo sé que muchos de ustedes están recibiendo la palabra y están aprendiendo mucho más de la Biblia para poder ser cada día mejores cristianos y siervos de Dios. En esta oportunidad yo quisiera leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Y empezamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor en esta oportunidad. Y hoy queremos hablar de un tema bastante interesante, un tema muy importante que le hemos titulado La mujer y los ministerios. Vuelvo a repetir, estaremos hablando del tema importantísimo, interesantísimo, titulado La mujer y los ministerios. Dado el tiempo que estamos viviendo, Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de este tema que ha levantado tanta confusión y polémica en la iglesia actual, en la iglesia de nuestro Dios Todopoderoso. En el mundo se está levantando un desorden desastroso en donde el orden ya establecido por Dios se ha visto atacado. Las tendencias y movimientos que se han levantado en este tiempo son peligrosos y lamentablemente también estos se están infiltrando paulatinamente dentro de la iglesia cristiana. Y uno de esos movimientos es el famoso feminismo. Y aunque el feminismo promete cosas atractivas como la protección de los derechos de la mujer, este ataca directamente el orden ya establecido por Dios. El feminismo es una de las armas que el enemigo ha utilizado en estos últimos tiempos para confundir los roles del hombre y la mujer dentro del hogar y la iglesia, logrando así un desorden y desintegración del sistema ya establecido por Dios. Las mujeres pretenden tomar el lugar de los hombres en el mundo como cabezas, y esto es un grave problema ante los ojos de Dios y también la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Yo estoy de acuerdo que las mujeres deben recibir un mismo trato en relación a sus derechos. La mujer merece tener derechos, merece gozar de los mismos beneficios que también los hombres han gozado durante toda la historia. Por ejemplo, hace muchos años, siglos atrás, a la mujer no se le permitía estudiar. Y en mi opinión eso es una injusticia terrible. Y en parte todos estos movimientos han traído cierto beneficio al sexo femenino. Pero yo creo de todo corazón, a la luz de la palabra de Dios, que la mujer jamás puede tomar o usurpar el lugar y rol que Dios le entregó al hombre dentro del hogar y especialmente la iglesia. Aunque pueden haber excepciones en el hogar. Cuando un hombre abandona su hogar, mamá debe tomar el rol de cabeza. Sin embargo, la iglesia, la obra de Dios es algo completamente diferente. Y la pregunta aquí, a la cual queremos abordar y en la cual queremos establecer ya nuestro tema es: ¿puede la mujer ser pastora? ¿Puede la mujer ejercer algún ministerio dentro de la iglesia, ejercer dominio? ¿Puede tomar la mujer el lugar de cabeza dentro de la congregación? Y este es el tema que queremos hablar en este episodio de Verdaderos Hijos en la Fe.
La respuesta popular que hoy en día toma más fuerza en las iglesias carismáticas, neopentecostales o de la prosperidad es sí, que la mujer sí puede ser pastora, la mujer sí puede ejercer el ministerio. Pero bíblicamente, ¿puede la mujer ser cabeza y ejercer el ministerio? ¿Será que en la palabra existe el fundamento doctrinal, el fundamento de parte de Dios que nos indique, nos muestre y avale esta doctrina, esta enseñanza acerca de las mujeres dentro del ministerio? ¿Será que la Biblia sí respalda que las mujeres puedan ser pastoras o ejercer algunos de los ministerios descritos en la palabra de Dios? ¿Será que sí se puede? Y es que la palabra que hoy hemos leído, mis hermanos y hermanas, es una palabra que habla claramente a nuestras vidas y rápidamente nos da una respuesta concreta, clara, específica acerca de esta duda que hoy en día se ha levantado con la iglesia. Y Pablo le enseña y también ordena a Timoteo que no es apropiado que la mujer ejerza el ministerio. Primero que nada, pues que Dios desde el principio escogió al hombre para ser cabeza. Y segundo, que lo que nos muestra la palabra que Pablo también le da a Timoteo es que la primer persona en pecar fue la mujer. La primera persona en fallar fue la mujer, y ese acontecimiento para Dios fue importantísimo, y eso marcó la historia como nosotros la conocemos, y marcó precisamente cómo iban a estar los roles y actividades, o más bien la autoridad que se le iba a dar a cada persona dentro de la obra de Dios. Primero, Pablo le enseña que Dios puso al hombre como cabeza. Y esto podremos respaldarlo también bíblicamente en 1 Corintios 11:3. Si usted quiere leer conmigo, le invito a que también busque en su Biblia 1 Corintios 11:3. Y la palabra del Señor dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios escogió al hombre para ser cabeza. Y la mujer, mis hermanos, aunque no es cabeza, toma un espacio muy importante dentro de lo que son las jerarquías o el orden establecido por Dios. Por supuesto, a la mujer, en el caso que la mujer no es cabeza, tampoco la vamos a tomar como cola, nada que ver. Y eso es un pensamiento que debemos borrarnos de la cabeza. El hombre y la mujer ante los ojos de Dios son la misma cosa, pero recuerden, Dios le dio diferentes roles, autoridad, tanto a hombres como a mujeres, pero en ningún momento Dios denigró o menospreció tanto a hombres como mujeres, sino que Dios entregó diferentes roles, diferentes habilidades, dones y propósitos dentro de su palabra para cada uno de nosotros conforme a nuestro sexo. Y la mujer, al no ser cabeza, no la tenemos que tomar en cuenta como cola, como muchos machistas lo podrían hacer hoy en día, sino que Dios le dio a la mujer un lugar especial dentro de la obra de Dios, dentro de la familia, que es el lugar de ayuda idónea. Recuerden lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 18. Recuerden que Dios hizo al hombre, pero Dios vio que el hombre estaba solo. Y dijo Jehová Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer tiene un lugar especial ante los ojos de Dios y dentro de la obra de Dios. Y ese lugar especial, ese lugar, hermano, que es una gran bendición también para la mujer, es el lugar de ser ayuda idónea. La mujer no es cabeza. La cabeza es el varón, la cabeza es el hombre, y eso fue lo establecido por Dios, pero no tiene que ver eso con que el hombre sea superior a la mujer, para nada. Sin embargo, mis hermanos, hay una gran diferencia entre las actividades, entre las funciones y roles que Dios le entregó a cada sexo. El hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea.
Sin embargo, con esta palabra, mis hermanos, Pablo no está cerrando la puerta para que la mujer no pueda servir. Simplemente está haciendo una aclaración acerca de los ministerios. Recuerden que para ejercer un ministerio, para poder desempeñar un ministerio, se necesita ser cabeza, se necesita ser líder, ejercer dominio. Y a la mujer no se le fue dada esa potestad, sino al hombre. A la mujer se le dio la potestad de ayudar, servir y de ser ese pilar, ese soporte para el varón. Recuerden lo que dice Joel. Capítulo 4, versículo 28 al 29, donde nuestro Dios hace mención acerca que el Espíritu se derramaría sobre hombres y mujeres, siervos y siervas para hacer la obra de Dios. O sea, los versículos que hemos leído, los versículos 11 y 12 que hemos leído de Primera de Timoteo, no son versículos que cierren la puerta a la idea de que la mujer pueda servirle al Señor. Al contrario, la mujer también puede servirle al Señor y puede ser muy útil dentro de la obra del Señor, tanto como los hombres, pero los ministerios le fueron entregados específicamente al varón. La mujer, claro que puede servir. La Biblia, como lo he dicho antes en Joel capítulo 4, el versículo 28 al 29 explica cómo el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, sobre toda persona que tiene a Cristo en su corazón, sea hombre o mujer. Y sin importar sus limitaciones, el Espíritu se derramaría sobre nosotros y aún nosotros somos testigos de esa promesa que se está cumpliendo hoy en día. Que las mujeres también reciben el Espíritu y pueden ser útiles dentro de la palabra, dentro de lo que la palabra permite en la obra del Señor. La mujer sí le puede servir al Señor. El que la mujer no pueda ejercer el ministerio no significa que la mujer sea inútil, aunque suene fuerte, pero muchos lo podrían pensar así, pero eso es incorrecto. La mujer tampoco es inútil dentro de la obra de Dios. La mujer puede ser muy útil y de hecho en la palabra de Dios existieron muchas mujeres que sin ejercer ministerios, sin tener aires de querer ser como los hombres o tener la autoridad de los hombres, fueron grandes instrumentos de Dios dentro de la obra de Dios, respetando su lugar. Por ejemplo, a la mujer, mis hermanos, se le permitió servirle al Señor como diaconisa. Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 11 habla acerca de los diáconos y dentro de la descripción de los requisitos de los diáconos, Pablo también hace mención de las mujeres, de cómo deberían comportarse y qué perfil deberían de tener para poder servir como diaconisas. Pablo abrió la puerta. Pablo especificó que también podían servirle a Dios en ese cargo precioso de diaconisa. También, mis hermanos, dentro de la Biblia tenemos mujeres como Priscila, que Priscila juntamente con su esposo Aquila ayudaron a Apolos a entender el evangelio de una forma más concreta, específica, y en donde, mis hermanos, esta mujer juntamente con su esposo influyeron en Apolos de tal manera que este hombre se convirtió en uno de los grandes predicadores que existieron en el Nuevo Testamento. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18 versículo 24 al 26. Aquila y Priscila, su esposa, influyeron en Apolos. O sea que la mujer sí puede servirle a Dios enseñando, ayudando a las personas a entender también la palabra, pero sin ejercer un ministerio. También, mis hermanos, tenemos en la Biblia personas o mujeres, como Febe, la hermana Febe mencionada en Romanos capítulo 16 versículo 1. Una mujer que aún Pablo recomienda a las iglesias como una buena diaconisa por el buen testimonio y el buen desempeño de su cargo dentro de la iglesia. Febe era una mujer colaboradora, una mujer que ayudaba dentro de la obra de Dios y le servía a Dios de todo corazón y era útil para con Dios y para con la iglesia también. Mis hermanos, también en la Biblia encontramos a hermanas como María, Trifena y Trifosa, que ayudaron mucho en el trabajo misionero como obreras también. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 16, versículos 6 y 12.
También en la Biblia encontramos a mujeres como Evodia y Sintique que combatieron junto con Pablo en el Evangelio predicando la palabra de Dios. Esto también lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 4 versículo 2. O sea, mis hermanos, que la mujer sí puede servirle a Dios. Porque hay un pensamiento terrible hoy en día que como si la mujer no puede ejercer el pastorado o el ministerio, entonces la mujer no puede servir para nada, y eso es una gran mentira. Hubieron muchas mujeres dentro de la Biblia, mujeres de Dios que entendieron esta palabra y aceptaron su lugar dentro del orden de Dios ya establecido y dentro de la obra de Dios. Y sin afanes de querer llegar a tener la autoridad del hombre o el lugar del hombre, fueron realmente utilizadas por Dios en los cargos que Dios les habilitó a todas ellas. A la verdad, la palabra nos enseña que la mujer no debería ejercer el ministerio, pero que claro que sí le puede servir a Dios a pesar de que nunca pueda llegar a ser una pastora o una evangelista, y mucho menos un apóstol. Pero la mujer sí puede servirle al Dios Todopoderoso. La mujer le puede servir al Señor, pero recuerden que los ministerios fueron exclusivamente reservados para los varones. Las iglesias que enseñan que la mujer puede ejercer el ministerio son iglesias vinculadas con el movimiento apóstata de la prosperidad, neopentecostales. Y desde el principio, mis hermanos, es interesante cómo desde el principio del trabajo de las iglesias, hace siglos, siempre se enseñaba que la mujer no podía ejercer el ministerio. Y esto era una enseñanza conocida y aceptada por las iglesias. Pero hasta estos años que despertó la fiebre del modernismo y el feminismo trayendo falsas doctrinas y con falsos maestros, inició esta locura en donde el feminismo quiso tomar, control de las iglesias, y ahora tenemos una gran cantidad de pastoras, profetas, evangelistas, mis hermanos, que en lugar de edificar la obra de Dios, normalmente siempre están cometiendo errores doctrinales y perdiendo la razón dentro de la obra de Dios. Lamentablemente yo puedo testificar, de todos los ministerios femeninos, de ministerios de pastoras, mujeres, mis hermanos, jamás he visto de un ministerio de este tipo que realmente salga algo bueno. Por un tiempo predican muy bonito, hacen la obra de Dios, pero siempre incurren y son influenciadas por Satanás de una forma terrible y que vienen a lastimar la obra de Dios. Estas falsas iglesias siempre usan las mismas citas bíblicas o pasajes de forma incorrecta para respaldar esta mala enseñanza acerca de los ministerios femeninos. Y normalmente siempre usan dos historias de la Biblia para poder respaldar que la mujer puede ejercer el ministerio. Sin embargo, en ese momento las voy a estudiar, o vamos a ver de forma a vuelo de pájaro, de cierta forma, porque no quiero alargar mucho este episodio. Pero vamos a estudiar cómo estas dos historias, que son las dos historias más famosas que usan estos ministerios femeninos para justificar sus pastorados y sus llamados, vamos a darnos cuenta cómo estas historias tampoco respaldan que las mujeres puedan ejercer el ministerio. Y la primera historia que normalmente se utiliza para poder respaldar la idea de que las mujeres pueden ejercer el pastorado o cualquier otro ministerio es la famosa historia de la reina Esther. Y es que usan mucho esta historia de la reina Esther porque la reina Esther tuvo cierto papel importante en la salvación del pueblo judío. Y no vamos a negar de ninguna forma que Esther sí fue usada por Dios de una forma especial para poder interceder por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, para que no pereciese o fuera destruido por Satanás. Sin embargo, tenemos que aclarar ciertas cosas de esta historia. Y primero que nada es que Esther, en esa historia, durante el tiempo que Dios la utilizó, Esther jamás estuvo ejerciendo ningún ministerio
de los que la palabra nos indica. Esther no era pastora, Esther no era profeta, Esther no era evangelista y mucho menos apóstol. Todos esos ministerios no se habían habilitado para ese tiempo de la ley. Esther no estaba ejerciendo ningún ministerio. Esther simplemente Dios la había llevado a ese lugar, a ser la esposa del rey Asuero, para poder ser el instrumento que Dios iba a utilizar para salvar a su pueblo. Esther no estaba ejerciendo ningún ministerio y Esther, mis hermanos y hermanas, Esther estaba bajo autoridad también mientras era la reina y esposa de Asuero. Esther estaba bajo la autoridad de su esposo Asuero, que era el rey, el que ejercía dominio y el que ejercía autoridad y el que él tomaba las decisiones. Y también Esther estaba bajo la autoridad y bajo el mando de su tío Mardoqueo, quien siempre le estuvo enseñando, siempre le estuvo exhortando y hasta cierto punto le tuvo que corregir en un momento Mardoqueo, porque Esther ya se estaba echando para atrás en relación a lo tocante a la salvación del pueblo judío, porque Esther tenía miedo, temor por perder su vida. Y Mardoqueo tuvo que exhortarle, corregirle, hablarle para que Esther recapacitara y pudiese ver de que Dios la había puesto en ese lugar para interceder por su pueblo. Pero Esther siempre estuvo bajo autoridad, cumpliendo con lo que Dios le pedía, claro que sí, pero bajo autoridad, como ayuda idónea, por supuesto, de su esposo, el rey Asuero, y siendo también una ayuda para su tío Mardoqueo, que era el hombre que Dios había llamado también para traer salvación al pueblo de Dios. Y por eso nos damos cuenta que la historia de la reina Esther tampoco es una historia que pueda justificar o pueda respaldar que la mujer pueda ejercer el ministerio. Es una historia, mis hermanos, preciosa, linda, y que nos enseña el poder de Dios y cómo Dios puede moverse a través de sus hijos e hijas, pero no es una historia que pueda respaldar la idea de los ministerios femeninos, porque ya lo he explicado. Esther no estaba ejerciendo ningún ministerio y ni ella estaba actuando en su propia autoridad, haciendo lo que ella quería. Esther estaba siempre bajo autoridad, obedeciendo. Normalmente también usan siempre la historia de la profetisa Débora. Y yo creo que esta es la historia más famosa y que más utilizan las pastoras de este tiempo para justificar sus ministerios. Y es que la historia se presta también, se puede manipular para poder usarla como ese pasaje o esa historia bíblica que respalde la doctrina de los ministerios femeninos. Al ver cómo Débora era una mujer utilizada por Dios, por supuesto, las pastoras de hoy en día toman aliento y toman valentía para poder decir que Dios puede utilizar a la mujer dentro de los ministerios. Pero tenemos que analizar detenidamente esta historia para poder entender cómo también esta historia no puede ser utilizada para respaldar esa idea que es antibíblica. Porque primero que nada, mis hermanos, Débora, la profetisa, ella no ejercía ningún ministerio tampoco. Hermano, pero la Biblia dice que ella era profetisa. Claro que sí, era profetisa. Tenía el don de profecía, un regalo precioso que Dios le había dado y que ella lo estaba usando perfectamente bien. Porque al tener el don de profecía, el pueblo de Israel, al no tener a dónde más ir, a dónde consultar a Jehová, se acercaban a ella y Dios enviaba profecía a través de ella. Palabra de exhortación para poder guiar al pueblo y fortalecer al pueblo. Ella estaba usando bien el don que Dios le había dado, pero recuerden, y esto lo he explicado en episodios pasados, el tener el don de profecía no es lo mismo a ser profeta. A Débora no se le consideraba como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Débora no era considerada como Elías, Eliseo, Zacarías, Oseas. Débora no era considerada una profeta. Solamente era una profetisa que tenía don de profecía. Débora no estaba desempeñando ningún ministerio, para nada. Débora simplemente estaba usando el don que Dios le había dado. Y gracias a Dios que Débora se dejó utilizar por Dios. Y también hay que tomar otra cosa en cuenta.
Dios había llamado a un varón también. Dios había llamado a Barak. Dios había llamado, mis hermanos y hermanas, a Barak como ese hombre que Dios quería utilizar para traer salvación al pueblo de Israel en ese tiempo tan oscuro, donde no había palabra y no había nadie que realmente se levantase para poder representar al Dios Todopoderoso. Dios había escogido a Barak, pero el problema en esta historia es que Barak era en sí un hombre cobarde. Un hombre que no quería cumplir con el ministerio, cumplir con aquello que Dios le había mandado hacer. Y entonces aparece Débora. Débora aparece para ayudarle, para exhortarle, fortalecerle. Y de esa manera Barak entonces cumplió con su ministerio y trajo salvación al pueblo de Israel. Pero tomemos en cuenta estas dos cosas. Primero que nada, Dios no dejó sola a Débora con toda la autoridad de un ministerio. Al contrario, Dios envió a un varón para que él tuviese la autoridad y él trajese al fin y al cabo la salvación que el pueblo de Israel necesitaba. Débora solo cumplió con su función también de ayuda idónea. Débora ayudó a Barak a tomar en conciencia lo que Dios le había mandado hacer. Débora fue el instrumento que Dios usó como ayuda idónea para levantar a Barak. Y así Barak pudiese traer esa salvación que el pueblo de Dios necesitaba. Pero Débora no estaba ejerciendo ningún ministerio, no tenía la completa autoridad para ella traer salvación al pueblo de Israel. Dios tuvo que enviar a Barak también. Por lo tanto, mis hermanos, tampoco esta es una historia que pueda realmente respaldar la idea que las mujeres puedan ejercer el ministerio o ejercer dominio en el pueblo de Dios. Repito, la mujer puede ser usada por Dios. La mujer puede ser usadísima por Dios, como las mujeres que les acabo de mencionar, como Febe, que era una gran colaboradora, como las mujeres que ayudaron en la obra misionera a predicar la palabra de Dios. Hoy en día Dios también puede usar a las mujeres para predicar la palabra a grupos pequeños o a sus iguales. Una mujer predicando a las mujeres, eso está completamente correcto. O una mujer enseñando en un grupo familiar bajo la autoridad siempre de un ministerio varonil, de un pastor. La mujer puede enseñar, puede predicar y puede servirle a Dios, pero la mujer no puede ejercer el ministerio por sí sola. Los ministerios no fueron entregados a la mujer, le fueron entregados al varón, porque la Biblia así lo enseña. Y les los voy a demostrar en un momento. Recuerden que esta es la única historia. La historia de Débora es la única historia donde la mujer, mis hermanos, fue llamada por Dios. A causa también de la necesidad que existía. No había otra persona más que tuviera don de profecía. No había otra persona más que estuviera con Dios y estuviera consagrado. Entonces Dios usó también a Débora en un momento de crisis. Y por eso esa es la única historia que en este momento, mis hermanos, se podría usar como respaldar los ministerios femeninos, pero no es una historia que realmente pueda lograr ese respaldo doctrinal. Es una en toda la Biblia. Es el 0.1% de todo el 100% de la palabra de Dios. Es una sola historia. Es una sola excepción que se da en la Biblia por el tiempo tan difícil que se estaba viviendo en Israel. De lo contrario, en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a llamar profetas, sacerdotes, reyes y siervos, Dios siempre llamó a varones, a hombres. En el Nuevo Testamento, cuando Dios llamó pastores, llamó maestros, llamó evangelistas, llamó, mis hermanos, a apóstoles y profetas, Dios llamó también a solo hombres. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, que habla acerca de los requisitos para aquellos que quieran ser obispos, pastores, claramente la Biblia le está hablando a hombres, a solamente hombres. Los escritores de la Biblia, todos fueron hombres.
Dios siempre llamó a hombres al ministerio. Aún lo podemos ver como Dios escogió a los 12. Dios no escogió a mujeres, escogió a 12 hombres. Aún el último de los apóstoles, el abortivo, Pablo, Saulo de Tarso, fue hombre. No llamó a una mujer. Y de esa manera podemos darnos cuenta del mismo patrón en la Biblia, que Dios siempre, dentro de la palabra de Dios, para ejercer el ministerio y para poner líderes en su pueblo, Dios siempre escogió al hombre, porque el hombre es cabeza, y así Dios lo estableció. La mujer es ayuda idónea. A la mujer se le dio otro ministerio, importantísimo por supuesto, que es como ayuda idónea. Y ese ministerio que Dios le entregó a la mujer es el ministerio de la familia. Cuando leemos los versículos que hemos leído al principio, en 1 de Timoteo capítulo 2, nos encontramos con el versículo 15, que dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muchos podrían malinterpretar este versículo como un versículo machista, en donde Pablo está indicando que la mujer solo se puede salvar o servirle a Dios siendo una máquina de bebés. Y esto es erróneo, y cualquiera que piense de esta forma, quiero decirles que están completamente equivocados. Dios no es un Dios machista, y la palabra tampoco nos da un mensaje machista. De hecho, Dios amó a la mujer de tal manera que también muchas mujeres le acompañaron durante todo su ministerio. Y le dio un lugar especial a la mujer. Y le dio un lugar a la mujer tan especial dentro del ministerio más precioso y más importante, que es el ministerio de la familia. Aún dentro, mis hermanos, de los requisitos para los varones para ser pastores y ejercer el ministerio, la palabra inspirada por el Espíritu Santo hace mención que el pastor debe gobernar bien su casa antes de gobernar a la iglesia, porque el ministerio principal, el primer ministerio que todos tenemos, es el de la familia, y Dios le entregó ese ministerio tan especial a las mujeres. Y cuando Pablo escribe este versículo, cuando Pablo le enseña esto a Timoteo, no se está refiriendo a un gesto machista en donde la mujer solo es para la casa, solamente es para engendrar hijos y ser máquina de bebés. No, Pablo se está refiriendo a que la mujer tiene una responsabilidad gigante delante de Dios y delante de su familia, y es criar a los hijos como verdaderos siervos de Dios, como verdaderos cristianos. Nosotros los varones, con tanto que tenemos que hacer, tenemos que proveer a la casa, tenemos que proveer para las necesidades de la casa, tenemos que ejercer el ministerio también dentro de la obra de Dios. Muchas veces no nos queda el tiempo para poder corregir a nuestras familias, para poder estar con nuestras familias y ver crecer a los nuestros. Pero para eso Dios llamó a la mujer, para ser ayuda idónea y apoyar en esa área tan esencial y poderosa que es la de crear familias cristianas fuertes en la fe, sanas en doctrina y llenas del Espíritu Santo. La mujer tiene un lugar especial en el corazón de Dios, en la obra de Dios y en la familia de Dios. ¿Qué es la familia? La familia, criar a los hijos, crear buenos cristianos, buenos siervos de Dios. En la cultura judía, en los primeros años de los bebés, de los infantes y de los jóvenes, la que enseña la Biblia a los niños es la mujer. La mujer es la encargada de enseñar la Torá, la ley, a los niños en sus primeros años. No es al hombre, es a la mujer, porque ese es el lugar que Dios le dio a la mujer. Yo sé que este mensaje es difícil para muchas. Muchas que lamentablemente han sido influenciadas por el feminismo posiblemente estén en contra de este mensaje, o posiblemente me crean a mí un hombre machista, pero a la luz de la palabra yo les he demostrado que las cosas tienen un orden, y un orden ya establecido por Dios. Dios le entregó los ministerios a los varones, y a la mujer le entregó el ministerio esencial, poderoso, de ser ayudas idóneas dentro de la obra de Dios y dentro de la familia. Yo lo digo de todo corazón. Un verdadero hombre de Dios, un hombre usado por Dios, lleno de la palabra de Dios, un siervo de Dios, un siervo lleno del poder de Dios, no es nada
sin una ayuda idónea. A la par de un gran hombre de Dios, hay una gran mujer de Dios que le está apoyando y le está ayudando en oración, en ayuno, en palabra. La mujer para mí es un pilar dentro de la obra de Dios. Sin necesariamente ejercer el ministerio o dominio o autoridad dentro de la iglesia, las mujeres son un pilar dentro de la obra de Dios. Y así Dios lo estableció. Por eso, mis hermanas, amen el lugar que Dios les ha dado. No caigan en las mentiras satánicas, influenciadas por el feminismo. No caigamos en esas mentiras y no dejemos que el feminismo entre a nuestros corazones derrumbando el orden que Dios ya estableció para nosotros. Amemos nuestro lugar. Amemos nosotros los hombres nuestro lugar como siervos de Dios, como cabezas. Pero ustedes, mujeres, amen ese lugar como ayudas idóneas que Dios estableció para ustedes. Y ustedes verán también la mano de Dios y cómo Dios les puede usar de una forma especial y poderosa. Dios les bendiga, iglesia. Perdonen que me he alargado mucho con este podcast, pero tenía que explicar esto de una forma detallada. Dios me les bendiga. Su pastor y amigo Eli Bernal siempre está para servirles. Coméntenme, háblenme si tienen dudas de algo. Yo estoy siempre para servirles. Que el Señor les bendiga. Que la paz del Señor se quede con ustedes. Y recuerden, Cristo viene pronto. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga.